Hola, buenos días con todos, amigos que nos siguen en Café y Té. Bienvenido Lucho, gracias por acompañarme en este café del día de hoy. Lamentablemente César tiene un problema personal por el cual no me va a poder acompañar, aunque está en los controles manejando la situación. Lucho ya lo deben conocer muchos de ustedes en la industria, tiene una amplia experiencia en temas de tecnología y sobre todo en conectividad y en comunicaciones. Lucho, tu saludo. Muy buenos días con todos, un placer estar acompañándolos y bueno, deseando que se superen pronto los problemas de César para que retome su presencia en el programa. De acuerdo. Hoy día tenemos un programa muy interesante por la cantidad de comentarios que nos han llegado en la publicidad previa y es el tema de Internet. Debe ser una de las industrias que más ha ayudado a nosotros los peruanos en esta época de pandemia, pero eso a su vez nos ha hecho notar que nos faltan muchas cosas para lograr que la mayor cantidad de gente en el Perú pueda tener acceso al Internet. Va a estar con nosotros, tenemos dos invitados, yo voy a presentar a Carlos Guamán y Luis Ladera va a ser presentado por Lucho Vélez. Carlos Guamán, bienvenido, es un estudioso del tema de telecomunicaciones, es CEO de la compañía DN Consultores desde el año 2004, con amplia experiencia en el mercado de telecomunicaciones, ha sido profesor de la UPC, también ha sido profesor de maestría, regidor de la Municipalidad de Lima, ha estudiado en la Universidad de Piura y en la Universidad del Pacífico, y además ha trabajado también en Telefónica, por lo tanto su experiencia es bastante buena. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Fernando. Buenos días, Luis. Un gusto. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, felicitaciones por el programa que siempre trae a la mesa los temas de agenda de la industria. Gracias. Excelente, bienvenido, Carlos. Hoy día también nos está acompañando Luis Eduardo Ladera. Luis es el director de soluciones de redes adaptativas de Lumen Technologies. Bueno, Lumen Technologies, para los que no lo conocen por ese nombre, era hasta hace poco CenturyLink, ¿no? Tiene una larga trayectoria en el país como uno de los proveedores principales de tecnología y de acceso. Bienvenido, Luis. Gracias. Buenos días, Fernando. Buenos días, Luis. Buenos días, Carlos. Ante todo, un gran abrazo a César y a su familia en estos momentos. Y agradecido por la invitación nuevamente a estar acá, ¿sí? Qué bueno, bienvenidos ambos. Y bueno, empezaremos, Carlos, por dilucidar un poco qué va a pasar con el Internet en el Perú. Tenemos un tema de que los precios han caído fuertemente en los últimos 5 años. Eso garantiza, por ejemplo, la calidad del servicio. Otra pregunta interesante es, ¿cuánto del Perú está iluminado por Internet? ¿Cuál es la calidad del servicio que se nos está brindando? ¿Podemos mejorar? Me gustaría que inicies este programa con una explicación al respecto. Sí, cómo no. Sí, mira, nosotros los peruanos, y bueno, muchos ciudadanos del mundo, si algo entre varios aprendizajes que nos trae la pandemia y los tantos desafíos a nivel humano, por supuesto, desde el punto de vista de estos servicios, si algo hemos aprendido es que el Internet es ahora un producto de primera necesidad. Y eso se traduce en una serie de indicadores que podemos comentar, ¿no? Principalmente, como tú decías hace un momento, los precios del servicio han caído 95%, tanto en Internet móvil como en Internet fijo, durante los 5 años últimos. Y en el último año en particular tenemos que el tráfico de Internet móvil se ha duplicado. En promedio, una línea móvil que el año 2019 descargaba 4 gigas de capacidad, el año pasado descargaba 8 gigas. Eso es un gran promedio, de modo que uno se puede imaginar
cómo los usuarios que más utilizan el Internet pues, puede haberse triplicado o incluso más el tráfico de Internet móvil, y en Internet hogar la situación es bastante similar. Entonces tenemos un crecimiento muy fuerte del tráfico de la velocidad en Internet, lo cual refleja esta nueva condición como un producto de primera necesidad, si es que no lo era antes ya. Entonces, esto tiene dos grandes desafíos como consecuencia. Lo primero es en el Perú conectado, tenemos los usuarios la necesidad de contar cada vez con una mayor capacidad de red. Las velocidades o tráfico, decimos, están aumentando, por tanto queremos más y queremos más y queremos más para diversas actividades, ¿no? Se habla bastante del trabajo remoto, de la educación también remota, por supuesto de muchos emprendimientos. Hay muchos peruanos, muchos compatriotas, y eso lo vemos todos los días en redes sociales, que ante la situación económica tan desafiante que enfrentamos todos, están desarrollando más emprendimientos que antes, y su principal manera de llegar al mercado es a través de los canales virtuales. De manera que por diferentes razones el Internet es muy importante, y en lo que podemos llamar el Perú conectado, es imprescindible contar con mucha más capacidad de Internet de la que hemos tenido antes. Y tenemos el otro gran componente, que por supuesto es mucho más delicado, ¿no? Que es el Perú no conectado. Según nuestros cálculos, al año 2019, el número de peruanos que residían en localidades sin cobertura de Internet eran 5 millones de peruanos. Con las inversiones que los operadores despliegan permanentemente, podría haberse reducido el año pasado, pero estamos hablando de un orden de magnitud importante. Entonces, si es que ya estamos totalmente convencidos de que el Internet es un producto de primera necesidad, es entonces mucho más imperativo que antes avanzar lo más rápido posible en el despliegue de infraestructura para nuestros compatriotas que residen en el Perú no conectado. Esa es una primera mirada inicial que podría dar sobre cómo están las cosas en el sector. Carlos, ¿y cómo podríamos dividir el Internet? Porque yo entiendo que tenemos Internet vía cable, o sea, fibra, y de ahí a la última milla por algún tipo de tecnología, y tenemos por el otro lado el Internet móvil. Digamos, el crecimiento de Internet ha sido similar en ambos casos. ¿Cuál ha sido más lento uno que otro? Sí, desde el punto de vista país, digamos que un concepto que siempre se habla en políticas públicas es que estas políticas públicas son tecnológicamente neutras. Es decir, da igual con qué red llegue, la cuestión es que los usuarios tengamos Internet, ¿no? Pero dicho esto, por supuesto sí es importante ver cómo se comportan ambos casos. Mira, en el último año la situación ha cambiado respecto a lo que ocurría hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años, lo que sí teníamos desde el año 2014, sobre todo, en que el mercado móvil tuvo un cambio muy, muy fuerte con la entrada de 2 nuevos actores. Hemos contado con un escenario altamente competitivo que ha significado un crecimiento importante en la tenencia del servicio móvil en general y la tenencia del servicio de Internet móvil en particular, y más aún con planes comerciales cada vez más innovadores, donde lo último que importa ahora es el minuto de voz, sino que ahora estamos hablando mucho más del Internet, estamos hablando de aplicaciones que en los planes comerciales muchas veces vienen de manera gratuita, incluso estos planes de fidelización de clientes, en fin, comercialmente, una serie de aspectos que denotan un mercado altamente competitivo en respuesta a un escenario no solamente de muchos actores, sino de mucho más demanda. Y en Internet hogar, lo que sí hemos visto es que un fenómeno similar ha aflorado mucho más el último año. El último año tenemos en diversas partes del país que, además de los operadores de alcance nacional, existen operadores de fibra óptica que en realidad suelen ser primero de televisión paga, que existen sus modelos de negocio y pueden brindar servicio doble play, como suele ser llamado, es decir, televisión paga e internet de alta velocidad con fibra óptica para ciertas localidades o cierto conjunto de localidades en las diversas regiones del país. Eso se ha tornado más competitivo, y lo que tenemos hoy día, por ejemplo, es que mientras que hace 2 años una velocidad de internet hogar residencial muy alta podía llegar a 80 o a 100 megabits por segundo, el año pasado ya hemos llegado a un gigabit por segundo en velocidad, o sea, 1000 megabytes. Entonces, eso también te da una pista sobre cómo este mercado de internet hogar
se ha puesto las pilas, vamos a decirlo coloquialmente, para ponerse también más innovador. De manera que en el balance neto, a tu pregunta, sería en un horizonte de varios años, digamos que Internet móvil ha avanzado más rápido, pero en el último año el Internet hogar ha dado pistas de irse poniendo al día. Interesante, Carlos. Gracias, Una Carlos. pregunta. ¿Cómo es que se divide el uso del ancho de banda, el uso de la capacidad de Internet en estos momentos, ¿no? Porque en estos momentos tenemos una situación coyuntural importante donde muchas acciones se recuestan sobre la red. Por ejemplo, la educación, en parte de la telemedicina, el teletrabajo o el trabajar desde casa en realidad, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, pero también tenemos mucha más gente metida en su casa, consumiendo más entretenimiento, noticias, información general. O sea, ¿cuál de estos factores o de repente todos ellos son los que están impulsando este esfuerzo para aumentar la velocidad de acceso, ¿no? Y un punto importante, ¿qué porcentaje de este contenido, de este consumo, está dentro del territorio nacional, ¿no? Pasando por el NAP, y qué porcentaje sale y entra del país, digamos, ya en una conexión internacional? Mira, sobre lo primero, la abrupta necesidad de que el tráfico de Internet migre desde las empresas hasta los hogares ha significado un desafío enorme, ¿no? Solo para ilustrar el concepto, si tomamos en cuenta que el Internet no es otra cosa que una autopista de la información, imaginémonos que la Municipalidad de Lima, a partir de mañana, establece que todos los autos que hoy día eligen la avenida Jaime Prado para dirigirse de la zona este o oeste de la ciudad, a partir de mañana deben ir a la avenida Canadá, ¿no? Pero si es que se quiere mantener el nivel de velocidad promedio de los automóviles en la avenida Jaime Prado, ¿qué tendría que ocurrir con la avenida Canadá? Tendría que duplicarse o triplicarse el número de carriles, porque sencillamente no es sostenible. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? De que muchos... un alto componente del tráfico se ha trasladado desde las zonas de las empresas de diversa índole, clústeres empresariales, clústeres corporativos, diversas zonas donde están alojadas las empresas del país, a la zona residencial, donde las operadoras han debido expandir su capacidad para evitar el deterioro de la experiencia de servicio que los usuarios tienen. Y eso en medio de la pandemia, con tantas restricciones de movilidad física en la ciudad, ha sido un desafío que seguramente ha impuesto muchos obstáculos a los operadores, pero que bueno, cada uno ya podrá decir en su casa cómo está el Internet hoy respecto a lo que era hace un año. Sobre lo segundo, bueno, tenemos entendido que por eficiencia en costos, muchos operadores ya tienen acuerdos con los proveedores de contenidos globales para tener ese mecanismo por el cual, y esto Luis seguramente lo podrá comentar un poco mejor, este mecanismo por el cual buena parte de los contenidos que tienen origen fuera de Perú puedan tener una replicación en servidores alojados en el país para evitar este tipo de tráficos de alta capacidad hacia afuera del país, ¿no? Entonces, digamos, ha habido un reacomodo en el tráfico y que seguiremos viendo todavía porque esta tendencia de de trabajo remoto, educación remota, emprendimientos remotos, se va a mantener. Así es. Interesante. Otro tema que me produce bastante curiosidad. ¿Y por qué se mantiene en la oferta de Internet móvil las limitaciones? Digamos? ¿Por qué no hay una tarifa plana como en el caso de hogar, ¿no? Que te dicen, bueno, tienes un contrato por 30 gigas, 35 gigas al mes. ¿Cuál es la razón de seguir monetizando eso y no monetizar, digamos, valor agregado sobre el acceso móvil a Internet? Mira, lo primero es que eso obedece a ciertas características intrínsecas del funcionamiento de la red. O sea, los componentes físicos tienen ciertos costos que están más asociados a la capacidad de descarga que a la velocidad. Pero lo segundo es que en la práctica estas limitaciones no existen y, de hecho, los planes tarifarios ahora se llaman planes con Internet ilimitado. Hace 2 o 3 años aparecieron este tipo de planes comerciales y eso
era accesible únicamente para los planes de mayor valor, de mayor tickets, de mayor ARPU, como lo conocemos en la industria. Progresivamente, fruto de la competencia que mencionábamos hace un rato, esta característica ha ido descendiendo a los planes de menor ticket, menor ARPU, y actualmente no queda prácticamente ningún plan postpago que no tenga internet ilimitado. Y de manera que cuando consumes la capacidad de descarga asignada a tu plan, sigues contando con el internet, sí existe cierta degradación en la velocidad, pero que en la práctica cada uno lo podrá medir, pero digamos, el servicio de internet permanece. Y a esto le añadimos que también fruto de la competencia, estos umbrales de capacidad asignados a cada plan han ido subiendo. Cada uno podrá comentar su experiencia personal, pero yo recuerdo perfectamente que hace 4 años tenía en el internet móvil personal que manejo 1 giga de descarga por mes. Hoy día tengo una cifra muchísimo mayor, sin que haya hecho nada al respecto. Simplemente los operadores, fruto de la competencia, se ven incentivados a que la capacidad de descarga en estos planes vaya mejorando. Excelente. Luis Eduardo, una pregunta. ¿Es esa situación que menciona Carlos, es la misma en la región? ¿Qué nos puedes comentar respecto a lo que pasa alrededor de nosotros? Sí, en general sí, o sea, es una situación inclusive global, ¿no? Más que regional, es una situación global, o sea, cada vez hay un incentivo mayor al consumo de Internet. Y por ahí quería comentar algunas cosas con relación a algunos temas anteriores, ¿no? Una de las principales cosas que hay que tener en la cabeza y que muchas veces uno la pasa por alto, ¿no? Yo particularmente que tengo 3 hijos menores, estamos en un cambio generacional, o sea, tenemos una generación de millennials y tenemos la generación Z, ¿sí? Que se viene. Tratemos de ponernos en contexto que nosotros no vivimos, no nacimos con el Internet, ¿no? Ninguno de nosotros, desafortunadamente. Lo vimos ya estando adolescentes o un poco más grandes. Y esta generación que viene nació con el Internet. Son generaciones digitales completamente. Entonces, el consumo que ellos hacen, el tipo de consumo en general, no estoy hablando de consumo de ancho de banda ni de consumo del Internet particularmente, sino la manera en que compran, la manera en que adquieren cosas, la manera en que se educan, la manera en que se informan, la manera en que hacen muchísimas cosas, la manera en que se relacionan, sobre todo ahora en esta pandemia, ¿no? Es a través de Internet. Todo, o sea, para ellos es natural, ¿no? Mi hijo, yo recuerdo de 2 años, 3 años, el último, el más pequeño, hace 2, 3 años atrás, cuando estaba más pequeño, recuerdo que agarró un día el televisor, ¿no? Y le daba con el dedo, ¿no? Porque él estaba tratando de buscar que la pantalla se moviera como en el celular, ¿no? Y tenía 2 años. Entonces, imaginémonos la mentalidad que tiene el nuevo consumidor. Necesita del Internet, como decía, es un insumo de necesidad básica para cualquier ser humano hoy en día. Y en el futuro va a ser muchísimo más. O sea, estamos hablando de que viene el Internet de las cosas, que va a proporcionar la capacidad de tener vehículos autónomos interactuando con una ciudad inteligente. Vamos a tener probablemente implantes biotecnológicos en el cuerpo que se van a estar comunicando a través de Internet para dar, por ejemplo, medir variables del cuerpo humano, por ejemplo, si uno está enfermo, poder activar, por ejemplo, un páncreas y descargar insulina. O sea, digamos, vienen cosas realmente muy importantes y que van a requerir que el Internet cada vez sea de mejor calidad, de más ancho de banda, y eso va a ser una necesidad muy, muy, muy fuerte en la sociedad que se viene. Y no es algo que estamos muy lejos, ¿ah? O sea, los pasos son agigantados de lo que está pasando en el mundo a nivel de lo que es transformación digital y todo lo que es aplicación de tecnología, ¿no? Justamente nosotros como Lumen Technologies lo que estamos haciendo es creando una plataforma que se sustenta sobre redes, seguridad. Otro aspecto importantísimo, el tema de seguridad, ¿no? En la medida que volcamos más nuestra vida, y nuestra vida depende cada vez más del Internet,
y de la conectividad que tenemos, evidentemente el tema de seguridad se está exponenciando, digamos, los riesgos y la necesidad de mitigar esos riesgos, ¿sí? Entonces, ese es un factor importante. Cuando hablamos de cómo se reparte el tráfico entre lo internacional, lo nacional, etcétera, también por ahí mencionaban, ¿no? Los grandes proporcionadores de contenido de la Internet están tratando de acercar cada vez más el contenido de los usuarios finales. Vemos como en varios países de la región, por ejemplo, grandes empresas como Amazon, Microsoft, etcétera, Google, contratan capacidades, por ejemplo, con nosotros para poder llegar con contenido directamente en el país, ¿no? Y poderlo entregar de forma inmediata. Las plataformas de juego, por ejemplo. Hoy en día nuestros niños están, no pueden salir, están jugando todo el día, PlayStation, lo que sea, y la verdad están conectados en línea y están jugando perennemente, y inclusive es muy cómico porque los niños, hoy en día, yo oigo a mi hijo hablando y dice, no, que tengo tanto de delay, tanto de jitter. O sea, están hablando de términos técnicos que antes eran reservados para las telecomunicaciones, porque es fundamental para ellos dentro de su juego, ¿no? Entonces, estamos viendo que esta generación nueva, vuelvo y repito, está totalmente inmersa. Es una simbiosis con el Internet, es una simbiosis con las comunicaciones, es una simbiosis que vamos a ver en el futuro con todas las tecnologías en general. Y a nivel de contenido, volviendo al tema, en realidad, por ejemplo, yo soy ya retirando, digamos, el nombre del Lumen Technology. Yo soy parte del consejo directivo del NAP Perú. Y precisamente en el NAP Perú, en los últimos años, hemos venido creciendo de una manera exponencial. La cantidad de capacidad que tenemos entre los operadores y la cantidad de operadores que hemos ido integrando dentro del NAP, precisamente para poder ayudar en los modelos de negocio de cada una de las empresas y que puedan brindar este contenido de forma más rápida, más eficiente, y de una manera mucho más efectiva a los usuarios finales, ¿no? Entonces, también por otro lado, hay muchos elementos tecnológicos que han ido desarrollándose y han ido introduciéndose en las redes de los ISP, de las cableras, etcétera, para ir brindando, por ejemplo, capacidades de caché, ¿no? De poder tener ese contenido en un disco duro y poderlo entregar de una forma más rápida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Lumen somos uno de los líderes en provisión de Content Delivery Network, ¿no? Que es la CDN. Son estos nodos especiales de grandes capacidades donde se replica la data, el contenido de Internet más visto, ¿no? Es lo que usa, por ejemplo, todas estas grandes plataformas de contenido de streaming, ¿no? Hoy en día, y que están muy de moda, ¿no? Y que están de alguna forma desplazando lo que era la televisión tradicional y las formas tradicionales de consumir contenido de diversión o entretenimiento o lo que fuera, ¿no? Entonces, esas son, digamos, los grandes motores de esto, y yo creo que estamos apenas viendo la punta del iceberg. Lo que se viene con esta cuarta revolución industrial es realmente importante. Va a ser un cambio radical en la forma en que vivimos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que interactuamos en la sociedad, y definitivamente el Internet es uno de los impulsores más grandes, uno de los motores y una de las bases de la plataforma para poder llevar eso adelante, ¿no? El progreso humano, ¿no? En general. Excelente, excelente. Gracias. Eso provoca una repregunta interesante. Y yo sé, Luis, de que, digamos, por tu posición en una empresa transnacional, está muy limitado en tu opinión política, pero te quiero hacer una pregunta poco comprometedora, que sí o no, ¿regulación o no regulación de Internet? Mire, yo creo que en la medida en que haya menos regulaciones y haya, digamos, mercados libres, donde todos tengan igualdad de condiciones, donde se respeten las leyes, donde uno pueda competir en igualdad de condiciones, yo creo que es lo mejor para cualquier mercado, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Lumen Technology somos defensores de la neutralidad de la red, ¿no? Y hemos sido defensores de eso siempre, tanto acá como a nivel global.
O sea, en la medida siempre y cuando, por supuesto, no se cometan actos ilegales, ¿no? O sea, temas de terrorismo, temas de pornografía infantil, o sea, lo que son las políticas de uso aceptable de lo que es el Internet, ¿no? Porque el Internet, acuérdense que el Internet tiene una virtud, es una virtud que yo siempre la he admirado desde que estoy en esto, y es esa libertad, esa apertura a poder conectar todo, a poder de alguna forma distribuir el contenido, digamos, de manera libre, pero también es verdad que esa entre comillas, anarquía o esa gran libertad que hay en Internet también ha promovido que existan actividades ilegales y que existan grupos, digamos, que hoy en día están abocados a tratar de hacer el daño, ¿no? Y tratar de robar información, tratar de robar dinero, secretos de Estado, etcétera, 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 todo lo que sabemos que significa el tema de seguridad de Internet, que me parece que es un tema fundamental, ¿no? Dado lo que yo conversaba, o sea, la vida humana en estos tiempos y lo que viene a futuro van a depender en gran medida de Internet. Entonces, el tema de la seguridad se vuelve, bueno, lo hemos vivido ahora en pandemia, ¿no? Muchos analistas han dicho y han mencionado que el aumento en los ataques está en el orden de los 30-40% durante la etapa en que se ha generado esta pandemia, ¿no? Y eso debido a que los hackers se están tratando de aprovechar que todo el mundo se está conectando y que muchas empresas, muchos gobiernos, muchas instituciones se han tenido que conectar a la fuerza sin tener todas las medidas de seguridad que hubieran, digamos, tenido que tener en una planificación, digamos, orquestada, en algo un poco más planificado, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante también. Hay que tratar de regular sobre todo eso, ¿no? El tema de la piratería sobre Internet, los hackers, el uso, digamos, el mal uso, ¿no? De los recursos de Internet, creo que es un tema que tenemos que tener todos en la cabeza, ¿no? Ok. Carlos, aquí me surge una pregunta por lo conversado y expuesto por Luis Ladera. ¿Cómo vamos en el tema de expansión de infraestructura? Yo recuerdo que en el 2010 el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hizo un informe para qué bastante interesante en su época y fue el pie para armar la red dorsal. La red dorsal la instaló Azteca, pero sin embargo hoy día no funciona y encima tenemos operadores que están en determinados lugares a donde llega la red dorsal que venden los servicios de conexión a Internet más baratos que lo que significaría el tema de la red dorsal. ¿Puedes contarnos un poquito cómo va eso? Y también puedes contarnos qué se necesita para que aquellas ciudades o pueblos que todavía no están iluminados por Internet puedan estarlo en un plazo relativamente corto? Sí, cómo no. Primero quisiera sumarme al comentario de Luis sobre a la pregunta de Luis tan sugestiva sobre regulación de Internet, sí o no, muy rápidamente. Aludiré al caso del acceso a Internet. Nosotros entendemos que en general en la vida no hay nada que sea blanco o negro, pero sí hay claramente una orientación, ¿no? Y lo que siempre hemos creído es que si el mercado funciona, la mejor regulación es la que no existe. Y si el mercado no funciona, la mejor regulación consiste en la promoción de la competencia. Exactamente. Mucho más que desde la gestión pública simular escenarios sobre cómo es que el mercado se comportaría si es que funcionara bien. Entonces, si liberas las fuerzas del mercado y la competencia aflora, el mercado se va a encargar de ir ajustando esas ineficiencias o restricciones que estas barreras a la competencia pudieran significar. Entonces, eso es un primer comentario, ¿no? Ya entrando a lo que mencionas, Fernando, claramente la expansión de la infraestructura es vital y sí requiere intervención justamente porque el mercado no funciona. Hace un momento mencionábamos que 5 millones de peruanos residen en centros poblados sin cobertura de Internet.
Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido, no? Y cómo la red dorsal juega un rol en este ámbito. Sobre lo primero, mencionábamos que la expansión, la necesidad de infraestructura va de ambos lados, del lado del Perú conectado y del Perú no conectado. Esta expansión de infraestructura irroga costos. Estos costos se les llama inversión. Entonces, y esa inversión requiere fuentes de financiamiento. Entonces, ¿quién invierte? O la inversión privada o la inversión pública. Acá tenemos en el país una definición de rango constitucional que consiste en que el Estado interviene de manera subsidiaria, es decir, de manera por default, por defecto, para usar un término tecnológico, quien invierte es el sector privado. ¿Qué está pasando con el sector privado? Bueno, el sector privado es el más interesado en expandir la infraestructura porque forma parte de su modelo de negocio, además de su sentido y propósito de resolver una necesidad de los usuarios o de los ciudadanos. Entonces, normalmente un proyecto de inversión para una expansión puede tomar un año, un poco más, ¿no? Entonces, por una parte eso, pero por otro lado que tenemos algunos datos del mercado. Los ingresos del sector el año pasado, según nuestros cálculos, van a caer en un rango del 5%. Va a ser la segunda vez en la historia, luego de 2019, que hayan caído, y va a ser la mayor caída, porque el año anterior cayeron apenas 1 o 2%, una caída de ingresos. Pero más grave que eso, fruto de la pandemia, donde las operadoras han tenido que asumir mayores costos por toda esta necesidad de más demanda de Internet, el famoso margen EBITDA, o sea, para decirlo de manera más directa, la rentabilidad, o sea, los flujos de caja que los operadores cuentan para invertir se han reducido drásticamente. Según nuestros cálculos, en los últimos, información además procedente de OCIPTEL, en los 3 años previos hasta el 2019, estos flujos de caja o disponibilidad de fondos están en rojo del conjunto, del agregado de los operadores. Cada uno tiene una realidad, pero en conjunto están en rojo. Entonces uno dice, ¿de dónde? O sea, son los más interesados, son los más preparados para invertir, pero la capacidad de respaldo que tienen para invertir ya no es lo que era en los años previos. Entonces dice, bueno, ¿qué podemos hacer? La inversión pública. Bueno, ahí entra el caso de la red dorsal. En la red dorsal lo que tenemos como evidencia es que estamos hoy día 2021, la red dorsal fue inaugurada en el 2016, luego que fuera adjudicada en el 2013, con el contrato firmado en el 2014, han pasado un montón de años y hoy día el nivel de uso de la red dorsal es bastante bajo, bastante precario. Si nosotros preguntáramos a cualquier ciudadano de cualquier centro poblado del país si conocen de la red dorsal, lo más probable es que digan que no lo conocen, ¿no? Entonces, y con las redes regionales que son complementarias a la red dorsal, el caso es similar. Los retrasos son de 3, 4, 5 años en el mejor de los casos, porque la mayoría de redes regionales no están operando. Entonces, ante eso, ¿cuál es la solución? Si el inversionista privado, o sea, si el operador privado es ágil o puede ser rápido, pero tiene ahora restricciones financieras para emprenderlo, y por otro lado, del lado público, podría tener alguna capacidad financiera para hacerlo, como la red dorsal, que implicó un compromiso de inversión incluida las redes regionales de $2.000 millones, ¿no? Pero no es ágil. Y tú mencionaste, Fernando, en la pregunta, tal como la planteaste, el corto plazo. Sí, porque si el Internet es ahora un producto de primera necesidad, esto tiene que ocurrir ahora. Entonces, y no podemos esperar 5 años. O sea, si el Estado decide hoy día diseñar proyectos de expansión de infraestructura para la ejecución, como siempre lo ha hecho, van a estar listos dentro de 5 años. No podemos esperar. Entonces, ¿cuál es la solución? Pensar, diseñar, armar una nueva relación público-privada que mezcle el mejor de ambos lados. Hace pocas semanas hemos tenido una novedad alentadora porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que fondos que actualmente pasan de los operadores para el sector por concepto del canon, es decir, por el pago del derecho del usufructo del espectro radioeléctrico, que es el recurso con el cual tenemos todos el Internet móvil, va a poder ser más utilizado para la expansión de infraestructura justamente, y ya no solamente para que vaya a las arcas del ministerio. Esto libera fondos para que los usuarios podamos contar con mayor infraestructura que los operadores vayan a desplegar. Ese caso podría perfectamente ser replicado a otro tipo de situaciones, como por ejemplo la fibra óptica, ¿no? Que hay una serie de aportes que actualmente van a la bolsa del ministerio y que se dilatan estos años que mencioné. Entonces, eso podría ser también liberado para que esta inversión en infraestructura pueda avanzar
en el más corto plazo. Entonces, ese es un tema muy concreto que ya ha dado señales el Ministerio hace poco en ese sentido, y eso podría ser replicado en otros ámbitos similares. Y lo otro es la propia regulación del sector, específicamente de algo que se le conoce como la regulación de la calidad de servicio, que está pensada, por supuesto, para beneficiar al usuario, porque le exige al operador que cumpla una serie de condiciones en la prestación del servicio, pero debido a que esta regulación es frondosa y el mercado avanza más rápido de lo que la regulación, entonces la regulación requeriría, para seguir siendo frondosa, ser actualizada. Pero la alternativa a ser frondosa es proceder con esta transformación hacia una simplificación regulatoria, una reducción de la normativa, que está muy justificada precisamente porque la competencia está resolviendo una serie de cosas que antes hacía falta definir por regulación. Y, por ejemplo, si decimos que suba la velocidad, no hace falta que la regulación se pronuncie, el mercado se ha encargado de que la velocidad contratada suba, ¿no? Que exista mayor agilidad en la atención a reclamos. Bueno, los operadores sin necesidad de regulación han emprendido, pues, canales, por ejemplo, por mensajería de texto para atender los reclamos de sus clientes. Entonces, hay una serie de formas en que el mercado sigue encargando de resolver una serie de aspectos que antes estaban regulados y, por lo tanto, existe un espacio para una reducción en la regulación, en esto que se llama, reitero, simplificación regulatoria, sobre todo por una razón concreta. Hace pocas semanas, OCIPTEL, el regulador, informó que el nivel de multas impuestas a los operadores el año pasado ascendió a 120 millones de soles, que fue, para tener una idea de cuánto significa esto, el año anterior fue 60 millones, o sea, se duplicó en un año. Pareciera que hubieran querido replicar la duplicación en la velocidad de consumo de Internet, ¿no? Y a su vez, esos 60 millones del año 2019 triplicó el rango de 15 a 20 millones que estaba todos los años previos que uno recuerde, 2013, 2014, 2015, ¿no? Entonces uno dice, bueno, bien hecho, porque los operadores no se portan bien. La verdad es que al usuario lo que más le importa no es que multen al operador, lo que importa es recibir un buen servicio. Entonces, allí, ¿por qué si uno además se pone a revisar a qué obedecen estas multas? Algunas, por supuesto, están plenamente justificadas y los operadores tienen que hacer un acto de contrición y mejorar su servicio en esos aspectos, pero en otros casos obedece a que esta regulación, como es frondosa, hay una serie de obligaciones que al usuario de hoy poco le importan. Por ejemplo, nada más un ejemplo, ustedes, si desean remitir un mensaje de texto a algún colega, algún amigo, algún familiar, lo más probable es que usen una aplicación cuyo nombre conocemos muchísimo. Una aplicación que te permite pasar texto, que te permite pasar videos y tal, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez, Fernando, que tú has enviado un SMS? Uy, hace 500 años atrás. Ya. La regulación... Solo cuando temblor. Claro, la regulación hoy día impone una multa si es que los operadores se demoran 10 segundos en vez de 5 segundos en que el SMS llegue a su destino, ¿no? Entonces, al usuario poco beneficio le genera eso, ¿no? Podría poner otros ejemplos, pero es así. Entonces, en síntesis, sería que la regulación libere los fondos para que esta inversión sea mucho más ágil y que además también tengamos un proceso de simplificación regulatoria que se fije mucho más, ya no en la realidad del mercado de hace 10 años o más, sino en lo que al usuario de hoy le importa mucho más, que tiene el perfil, como mencionaba Luis, de los millennials e incluso de los centennials, ¿no? Que tienen un perfil de uso que ya poco perciben el valor que la regulación les aporta. Sí, hay un tema ahí que quiero adicionar, ¿no? Y tiene que ver con la problemática en general de los países menos desarrollados, digamos, y tiene que ver con el ciudadano, ¿no? Pongamos el ejemplo de que yo llego en un país cualquiera y le brindo internet a zonas, digamos, que están más alejadas, donde hay muchísimas necesidades, más allá de la conectividad a internet. Está probablemente el hambre, está probablemente la capacidad de tener un hospital, de tener un centro de salud, de tener una escuela, de tener la posibilidad de trabajar, de ganarse la vida, de tener un banco cerca, de tener una tarjeta de crédito. O sea, hay una cantidad de cosas que un ciudadano
digamos, el día de hoy un ciudadano moderno, digamos, de vanguardia y de cara al futuro, va a requerir, ¿no? O sea, ¿cómo haces, por ejemplo, una compra electrónica o cómo pagas algo si no tienes una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? O cómo vas a usar un computador si ni siquiera tienes educación básica. Entonces, hay una cantidad de cosas que los ciudadanos hoy en día en el mundo demandan, en los países no desarrollados. Aparte de la conectividad, necesito preparar al ciudadano para poder utilizar estos recursos. ¿Qué educación le voy a dar para utilizar estos recursos? El mismo Estado, ¿cómo debe avanzar con un gobierno electrónico, ¿no? ¿Qué posibilidades le debo dar al ciudadano de hacer todos los trámites en línea, de poder fácilmente acceder al Estado y poder tramitar todo de forma electrónica y que yo lo sepa hacer como ciudadano, ¿no? Nosotros somos, quizás tenemos un privilegio porque hemos podido estudiar, hemos podido tener una carrera, hemos sido universitarios, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hay una cantidad de gente en el mundo que no ha tenido todavía acceso a esto y son necesidades básicas que definitivamente los estados tienen que cubrir, ¿sí? Y a la par de brindarles la posibilidad de tener esta conectividad, ¿no? Excelente, excelente. Dentro de esos contextos colaterales, digamos, ¿hasta qué punto el modelo del Estado como proveedor de acceso a Internet, como lo han planteado algunos gobiernos en la región, de que Internet es un derecho humano, ¿no? ¿Hasta qué punto choca, digamos, esas iniciativas estatistas con el resto del mundo, ¿no? Porque creo que incluso hasta en China, ¿no? Que es un país donde abiertamente se sabe que se regula el acceso a Internet, hay operadores privados. Entonces, ¿cuál es la visión que tienes, Carlos, de cara a las próximas elecciones? Sí, mira, esto que tú mencionas es una discusión, no sé si decir filosófica, pero que en todo caso entre en un terreno doctrinario, ¿no? Sobre si es un derecho o si es un servicio público, ¿no? Hay un debate sobre eso. Lo que diría es que lo siguiente, lo más importante para el ciudadano de a pie no es que sea definido en alguna norma o en la Constitución, si se quiere, como un derecho, sino que en la realidad el servicio está disponible. Menciono esto porque hemos podido revisar los planes de gobierno. Sabemos que tenemos cerca de 20 candidatos presidenciales. Por lo menos en 5 planes de gobierno de partidos que tienen, según las encuestas más recientes, una presencia importante, una preferencia electoral importante, es registrado este concepto del Internet como un derecho. Lo primero que diría es lo que mencioné hace un momento, es decir, lo más importante no es que esté citada en una norma, sino que esté en la realidad. Y menciono porque, por ejemplo, nuestra Constitución en el país dice que todos tenemos derecho a una educación de calidad. Y yo lanzaría la pregunta si es que sentimos que en la realidad eso ocurre para todos los peruanos o no, ¿no? Y lo segundo es que sí existe un argumento debatible sobre el concepto de Internet como derecho, en la medida en que estás a un paso de plantear el Internet gratis. De hecho, en la Constitución, cuando aluden al concepto de educación, precisamente, un elemento adicional que menciona el artículo correspondiente es que la educación pública es gratuita, ¿no? Entonces, eso por supuesto no podemos estar más de acuerdo, ¿no? Pero el Internet gratis, ¿de qué estamos hablando? El Internet cuesta, no cae del cielo. ¿Quién lo va a financiar? ¿Cómo se va a sostener? ¿Cómo va a ser un Internet de calidad? ¿No? Entonces, tenemos esa inquietud respecto a esta posición de llamarlo derecho. Ahora, si de ahí damos un salto a presencia del Estado como operador, de estos planes de gobierno que mencioné hace un momento, sí hay uno que de manera explícita menciona una intervención del Estado en el sector de telecomunicaciones. No podemos imaginar de qué orientación política es este plan de gobierno. Y así nosotros de plano decimos que más allá de cualquier posición ideológica, en términos prácticos,
los mercados están avanzando demasiado rápido como para que un actor que provenga del Estado pueda responder a la altura de los tiempos y de lo que los millennials y centennials les interesa. Si a los operadores privados les está costando años poder emprender su transformación digital, todavía muchos que somos usuarios de los servicios nos quejamos porque falla el servicio justamente o la atención al cliente, porque resulta que la plataforma tal y la plataforma cual, que es más nueva entre sí, no conversan y por tanto cuando llamé apuntaron mi número, pero cuando le contacté por WhatsApp no. O sea, eso requiere todo un esfuerzo y requiere tiempo. Si para un privado eso toma tiempo, imaginémonos para un operador del Estado, desde el instante que se les ocurre convocar una licitación para la compra de equipamiento para el despliegue de red, hasta el instante que la compra y el momento que la despliega, pasan 2 años y ya lo que al comienzo empezó a comprar ya es obsoleto. Entonces, ahí de entrada diríamos que por consideraciones pragmáticas, más allá de cualquier posición ideológica, creemos que no tiene el menor sentido en la vida actual, en plena cuarta revolución industrial, a la cual los peruanos tenemos que acostumbrarnos a sentir que ya la estamos viviendo, no tiene sentido. Y por esa razón es que, regresando muy breve al comentario de Fernando sobre la red dorsal, en la realidad de hoy, donde por lo menos 50% de los nodos que tiene esta red dorsal existe presencia competitiva relevante, lo que sentimos, más que incluso de lo que hace 2 años venimos comentando, es que no podemos buscar la cuadratura del círculo. Es decir, no podemos lograr una ecuación en la cual la solución de la política pública sea la misma para una ciudad como Trujillo que para una ciudad como para la provincia de Aymaraes en el departamento de Apurímac. Las realidades de la solución que el mercado entrega para los ciudadanos para que puedan acceder a Internet es radicalmente distinta. Por lo tanto, la solución es distinta. En un lado, requiere de todas maneras intervención de la política pública y en otro lado no. En términos concretos, ¿esto qué significa? Que en la red dorsal planteamos la propuesta de que las zonas competidas puedan ser escindidas y transferidas mediante la modalidad que corresponda, por ejemplo, proyectos activos, al sector privado, a los operadores que buen ánimo tendrán de poder hacerse cargo de ellas como parte de su modelo de negocio y dejar la presencia de la red dorsal con ese rol subsidiario del Estado en las zonas no competidas. Otros escenarios podrán haber, pero en todo caso, ahí es donde la intervención del Estado, donde ya existe competencia, la verdad es que creemos que no tiene sentido, creemos que el mercado responde de manera mucho más ágil. Esa es la manera en que vemos esta lógica de la Internet como derecho, que está a un paso de llamarlo Internet gratis. Y, por supuesto, en una escuela pública, un niño, un escolar, por supuesto que tiene que acceder a Internet gratis, ¿no? En un establecimiento de salud, por supuesto, pero de ahí ya que en nuestras casas o que el Internet móvil o cualquier otro tipo de idea similar, sí está fuera de lo que realmente beneficia a los usuarios y a los ciudadanos. Excelente. Creo que vamos a empezar a ver algunas de las preguntas de los asistentes. Vamos a ver cómo las ponemos en la pantalla. A ver. Ahí tenemos la del Manuel Muñoz sobre el tema de neutralidad de la Internet. ¿Qué opinas, Luis Ladera, sobre el tema de neutralidad de la red y la pregunta de Manuel? Bueno, nosotros justamente somos uno de los que ha defendido mucho el tema de neutralidad de la red a nivel global, ¿no? Nosotros somos quizás el proveedor más grande de Internet que existe en el mundo. De hecho, le damos Internet al resto de los proveedores a escala mundial. O sea, muchos proveedores son clientes nuestros. Y una de las cosas que nosotros siempre defendemos es poder tener un Internet que sea libre de filtrado, libre de cualquier tipo de contención, ¿no? Así que por ese lado nosotros sí creemos firmemente en ese tema de neutralidad de red y de que la Internet se mantenga, digamos, en la condición de poder tener libertad, como dije, siempre y cuando haya uso aceptable, ¿no? No se hagan cosas ilegales sobre ella. La verdad, estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Miguel Patiño pregunta, respecto a tu comentario, Luis, ¿cómo cree que aplicarán las marcas o empresas la gamificación como herramienta de engagement para el consumidor?
Sí, eso es algo que se viene, ¿no? Y eso es algo que hoy en día vemos, justamente Carlos creo que lo mencionó hace un rato, ¿no? Vemos cómo los paquetes ya vienen con las aplicaciones. De hecho, el futuro de la transformación digital y del ciudadano tiene que ver con las aplicaciones. O sea, en los próximos años, lo que se espera, según algunas fuentes como IDC, etcétera, hablan de la multiplicación al 800% de las aplicaciones de negocio en los próximos 2 o 3 años. O sea, todo se va a convertir en aplicaciones. Entonces, hoy en día estamos viendo cómo los modelos, por ejemplo, de consumo de televisión, que nuestra juventud, cuando éramos niños, era un modelo, digamos, libre, gratis, público. Estamos viendo cómo eso se está transformando con las nuevas generaciones y estamos viendo cómo ahora cada generador de contenido de televisión o de producciones de entretenimiento está poniendo su propia aplicación, ¿no? Y estamos adquiriéndola nosotros para poder ver series, películas, etcétera, ¿no? Documentales. Entonces, definitivamente es así. O sea, es un tema que se viene y sin duda alguna. De acuerdo. Lucho, me gustaría que leas la pregunta de Manuel Muñoz, pero antes quisiera hacerle una pregunta a Carlos que se me quedó en el tintero. A finales del año pasado tuvimos acá la participación de la que fue viceministra de TICS de Colombia, la señora Blandó, y ella comentaba de que no necesariamente los países pueden resolver el tema de políticas públicas concentradas en en una sola agencia o una sola institución. ¿Cuál es la visión que tú tienes con respecto a eso y por qué sería esa tu forma de pensar? Sí, primero que nada recordemos que en Colombia el precedente es que el ministerio surgió a inicios de la década, no en un momento como el 2020, y en los años, el tiempo ha cambiado tanto la realidad del mercado que es un elemento que no podemos ignorar. Y lo segundo es que el precedente en el caso de Colombia era el Ministerio de Comunicaciones, que se convirtió en el Ministerio de las TIC. Nunca estuvo mezclado con el sector transportes, ¿no? Y eso también determina que la perspectiva sobre cuál es el impacto de esta evolución sea distinto. Dicho esto, en el Perú, ¿qué ocurre? Primero, una cuestión muy práctica y que todos lo conocemos de toda la vida, que el MTC esté con mayúsculas y con tamaño de letra tamaño 80 y con negrita, y con una C que tiene tamaño 8 y sin negrita y minúsculas. Entonces, primero que en el MTC existe una primacía de temas de agenda vinculados al sector de transportes mucho más que al sector de telecomunicaciones. Y lo segundo es que sí hay dos características que distinguen al mercado peruano y también a la forma en que el Estado funciona. Lo primero es la articulación. La articulación entre entidades del Estado vinculadas al ecosistema digital, siendo que, como sabemos, la conectividad es un componente importante, pero a eso se suman el gobierno digital, la economía digital y la ciudadanía digital. Entonces, la articulación entre entidades del Estado, la articulación necesaria para esta intervención de política pública que hemos mencionado hace un rato, en todo ese territorio donde el mercado no funciona. Y lo segundo es la apropiación digital. Digamos que lo que sentimos es que, como peruanos, la obsesión que debiéramos tener es cómo mejoramos ahí voy a ponerme por un instante el gorro de economista, cómo mejoramos la oferta, es decir, la infraestructura para que la conectividad llegue, pero más importante que la oferta es la demanda. ¿Cómo es que logramos que los peruanos, todos nosotros, le saquemos más el jugo al Internet? Y ahí menciono nada más un número, ¿no? Fuera de los 5 millones de peruanos que no están conectados, hay otro número que es que de los usuarios en el Perú, que han tenido un crecimiento importante el año pasado, el 80% de ellos lo usan para actividades como comunicación, como información y como entretenimiento, actividades que dentro de todo podemos calificar relativamente esenciales, mientras que para trámites con el gobierno, o sea, gobierno digital, para transacciones comerciales, o sea, comercio digital, comercio electrónico, para transacciones bancarias, o sea, banca digital, y para educación,
es muy poco utilizado. Educación ha tenido un salto el año pasado, podría ser una excepción, pero para ese tipo de gestiones de alto valor, como mencionaba Luis, es muy poco, es menos del 20%. ¿Y de qué sirve de que mejore la infraestructura si es que luego la demanda va a estar utilizándolo para enviar mensajes por mensajería de texto, para ver videos o para otro tipo de actividades que, por supuesto, todos podemos usarlas, pero hay mucho más que el Internet nos puede dar, ¿no? Más aún si se viene dentro de pocos años lo que mencionaba Luis, el 5G, con el Internet de las cosas y todo lo que eso va a acarrear como nuevos servicios para los usuarios. Entonces, apropiación. No existe en el Perú un ente rector de la apropiación digital. Entonces, si le sumamos que las entidades vinculadas a digital son varias y no resulta sencillo que se pongan de acuerdo ágilmente, por más que existe formalmente esta estructura del Comité de Perú Digital del siglo XXI o Bicentenario o algo así, ¿no? No logra, en la medida en que no es una única entidad, no logra tener esa agilidad para avanzar en las decisiones que debe tomar la política pública. Y lo segundo es que no hay nadie que se aboque a la apropiación. Por lo tanto, lo que visualizamos es un Ministerio de Desarrollo Digital que tenga un viceministerio que mantenga lo que hoy día es comunicaciones o de telecom, y un otro viceministerio de transformación digital que vea los tres temas relevantes del ecosistema, que son gobierno, que absorbería la CEGDI, economía, que absorbería lo que existe hoy día en Produce, a partir de la Dirección General de Digitalización, y una Dirección General que no absorbería nada porque no existe, que es una Dirección General de Ciudadanía o Apropiación Digital, que justamente sería muy delgada porque tendría que coordinar masivamente con gobiernos locales, con la sociedad civil, ONGs, para estos programas de alfabetización, de apropiación, porque otro número que puedo dar es el siguiente. Todavía para ciertos, si bien es cierto, los usuarios de Internet el año pasado han crecido de 59 a 70%, es un salto muy grande, el más alto de la década. Cuando ya miras ciertos segmentos de la población, existen brechas importantes. Por ejemplo, adultos mayores, ¿no? El uso de Internet es mucho menos que el 70%, está en el orden del 40%. Por ejemplo, somos un país con una riqueza cultural inmensa. Personas de lengua materna diferente al castellano están en 30%. Fíjate tú la diferencia con el 70%. O personas con discapacidad, que son 3 millones de personas en el país, ¿no? Es el 20 y algo por ciento. Entonces, un ente rector que se aboque a la apropiación se dedica a eso. Porque si apuntamos a Internet de calidad para todos, es eso. Lo importante no es que esté dicho en la Constitución o en una norma, lo importante es que ocurra. Y para que ocurra, alguien tiene que encargarse. Entonces, esa es la razón por la que sentimos que no queda otra que plantear un ente rector que nazca fruto de esta necesidad de articulación que agilice la política pública y además de gestionar algo que hoy día no existe, que es la apropiación digital. Me parece interesante lo que plantea Carlos y voy a comentar algo, un par de cosas. Vuelvo al tema del ciudadano y de la competitividad del país. O sea, ¿cómo hacemos más competitivo al Perú a partir de las transformaciones digitales y cómo metemos a Perú en la industria 4.0 y en lo que se viene? Porque esa es la verdad. O sea, si no preparamos a la ciudadanía y no preparamos a nuestros jóvenes en esto y no se preparan en esto, la verdad, el progreso del Perú está en peligro. Esa es la verdad. O sea, para ser competitivo como país, tenemos que hacer progresar al ciudadano a la par de la conectividad, al par de todas las tecnologías, pero lo más importante es el ser humano. O sea, ¿cómo hacemos que progrese? Fíjense que, por ejemplo, los Emiratos Árabes, no sé si tienen este dato, lo he comentado en alguna otra charla, los Emiratos Árabes hace un par de años acaba de crear un ministerio de inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, en esa estamos en otros países, ¿entienden? Se está pensando en grande ya, se está pensando en otras cosas, en cómo hacer al país mucho más productivo, mucho más competitivo, atractivo a las inversiones para poder competir en un mundo global. Y esa es la verdad.
Entonces, ese es un tema importante. Me voy a desviar totalmente porque me comentaste ahí la pregunta que hacía Manuel Muñoz, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es mucho más macro, pero es una pregunta muy, muy técnica y muy particular que tiene que ver con la comunidad de juegos, ¿no? Que es muy importante en el mundo de Internet hoy en día. Y es el tema del lag, ¿no? Y el FPS, ¿no? El lag es como la diferencia de tiempo entre los paquetes que van viajando sobre Internet y el FPS son los frames per second, ¿no? Son las pantallas por segundo, digamos, que van refrescando los cuadros, que van refrescando en el videojuego, ¿no? En realidad eso tiene que ver, ahí pregunta, ¿no? La pregunta que hace es, bueno, ¿por qué hay problemas a veces en las comunidades de juego que se ve que hay lag o se pierden frames, ¿no? En realidad es muy difícil de responder porque puede ser un problema que esté en varias localidades distintas de ese tramo o de ese proceso, digamos, que involucra el poder jugar un juego en línea, o puede haber algo en particular en un caso específico, ¿no? Y todos los casos pueden ser diversos, ¿no? Hay, por ejemplo, a veces que de repente puede ser un problema de la propia máquina, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo frecuentemente y que tiene que ver con la seguridad de Internet es que los hackers de alguna forma instalan, sin que uno sepa, por ejemplo, alguna aplicación en el background del sistema operativo que hace cryptomining, por ejemplo, y uno no se da cuenta. O sea, uno está minando, agarran redes completas de computadores, las hackean, ponen un software detrás y utilizan capacidades de tu disco duro, de tu procesamiento para hacer cryptomining y ellos enriquecerse y ganar monedas, criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, hay temas de virus, hay temas del ISP a veces también, hay temas de zonas por momentos. Acuérdense que hay zonas, como decía Carlos hace un rato, zonas residenciales que hoy en día estaban calculados, digamos, técnicamente para tener unas capacidades y debido a la pandemia de la noche a la mañana, todo el tráfico y toda la matriz de tráfico cambió. Entonces, de repente hay zonas que de repente tienen equipos que están un poco obsoletos, que hay que cambiarlos, que hay que ampliar anchos de banda, que hay que modificar cómo está estructurada la red. Eso también puede generar algunos problemas. A veces los propios proveedores de videojuegos también tienen problemas. O sea, la gente que administra los data centers donde están estas plataformas de videojuegos, evidentemente también son susceptibles a problemas, ¿no? A veces ellos tienen saturación, a veces no tienen las capacidades suficientes en los servidores para poder distribuir el juego a todo el mundo. Entonces, digamos, puede haber una cantidad de cosas, puede ser el cable inclusive dentro de la casa, ¿no? O sea, vino el perro, pasó al lado del módem, pisó el cable era de fibra óptica y por dentro lo partió o perdió algo digamos, de calidad de esa fibra y probablemente esté perdiendo paquetes y eso haga que tenga ciertos problemas de comunicación. O sea, la diversidad de escenarios es múltiple, ¿no? Ahí la recomendación es siempre hablar con el operador y buscar un diagnóstico, digamos, que vaya verificando tramo por tramo qué puede ser, ¿no? Desde la máquina del usuario hasta tratar de comunicarse y ver si los servidores de la plataforma de juego están funcionando correctamente, ¿no? Bien interesante. Yo Hice agregar aquí, hice troubleshooting en live. sí, no, es bien interesante eso y quisiera agregar algo muy, muy brevemente. Y es que hoy en día no solamente se conecta el gamer en la casa, se conecta la familia viendo Netflix, pero es bien interesante. Mi hijo juega regularmente, maneja una tarjeta de video que para mí sería asombroso de escribir. Bueno, es fantástica la tarjeta, y carísimo también. Carísima, ¿no? sí. Pero está jugando y tiene al costado el celular con el chat. También, claro. ¿no? Y tiene una tablet acá, ¿no? Son multipantalla, es la nueva generación, Entonces, es multipantalla. Claro, sí, es multi, y aparte tiene reloj inteligente, y qué sé yo. Entonces, cada persona en la casa ahora se conecta con 3, 4 dispositivos. ¿no? Es así. Mi esposa es médico, yo la metí en la tecnología casi a la fuerza, hasta que descubrió educación continua, entonces ahora está viendo Netflix
y está con el chat. Mira, ay, mira, me acaban de mandar un libro y deja de ver Netflix y comienza a ver un libro en el celular. Y porque es muy Claro, chiquito y agarra su tablet, entonces ella tiene usa tres conexiones diferentes, ¿no? Y es una familia, somos una familia chica, pero cuando alguien tiene 4 hijos, los 4 hijos no juegan lo mismo. Es así más, es. casi no juegan entre ellos. Basta que tengan un año de Exactamente. diferencia, ya ni siquiera juegan entre ellos, ¿no? Esa ¿Qué está de hecho es haciendo? mi experiencia, esa es mi experiencia Sí, sí, personal. Yo tengo 3 hijos de distintas edades y los 3 están haciendo cosas totalmente distintas, sí, ya, ¿no? ya ni se hablan, ¿no? Entonces, ese también es un factor importante. Y eso es una situación que solamente se va a multiplicar, ¿no? Cuando en los colegios también digan, bueno, ¿para qué vamos a prohibir que tengan el celular si también le comunicamos por ahí el inicio de clase, el horario, y qué sé yo, y por acá, por allá? Va a dejar de ser inútil, ¿no? Es bien interesante el tema. Mm. Sí. Y hay que ver lo que pasará ahora en el futuro con lo que llaman el Internet of Bodies, ¿no? O sea, va Bueno, a haber un bueno, donde momento no en el había. cual, claro, en el cual vamos a tener probablemente, como decía, implantes o vamos a tener probablemente ayuda tecnológica dentro de nuestro cuerpo que nos va a habilitar ciertas cosas, ¿no? O sea, es como hoy en día tener estos dispositivos que existen, que los conocemos, que están convirtiéndose en los asistentes digitales de uno, ¿no? Y que te, Ujú. te ponen la Sí, música, tú le dices ponme tal canción o haz tal cosa o dime qué está pasando en tal, o dame la noticia, o sí, digamos, sí. ese tipo de asistencia cada vez va a ser mayor y como se dice, en algún momento se viene, esa asistencia no solo va a estar externa, sino que va a estar Ya, va probablemente dentro. inmersa Sí. dentro de tu cuerpo, ¿no? Y te va a ayudar en ciertas capacidades o te va a poder resolver, por ejemplo, un problema médico, ¿no? Y no asustemos a los antivacunas porque están hablando todavía de que le van a poner un chip, ¿no? No, y Señores, ya escuchen ahora estamos llegando a la parte final, disculpen, pero ya nos pasamos, recontrapasamos de la hora. Lucho, te pediría que hagas la pregunta final que está puesta en pantalla, que creo que Carlos podría contestarla, porque él conoce bastante bien, no sé, de repente Luis Ladera también la podría complementar, y con esto sería lo último, y pasaríamos ya a despedirnos. Lucho, por favor, con la pregunta. ¿Por qué ningún operador entrega velocidad de subida a Internet igual a la de bajada? Esa es la pregunta que hace Network Mastering. No sé. Sí, la la respuesta rápida es que porque no lo podríamos pagar. Eh, las redes son autopistas y las autopistas en este caso son de doble vía. Entonces, por gestión de redes, estas son compartidas entre diferentes usuarios para que justamente el costo también sea compartido y los precios que nosotros tenemos son los que, que correspondan con lo que podamos pagar, ¿no? Y algo similar ocurre con el concepto de velocidad mínima garantizada. Y en ese sentido, por ejemplo, no me queda otra que regresar a un tema de política, porque viene en el Congreso hace pocas semanas, hace pocos días, una iniciativa de subir la velocidad mínima garantizada a 70%, de 40 a 70%, muy rápido. Y la respuesta es la misma, porque no lo vamos a poder pagar. Y un ejemplo, recurriendo a autopista, es, todos conocemos la Panamericana Sur o la Panamericana Norte, que están entregadas a concesionarios privados y por lo tanto sujetas a un peaje, por el cual pagamos el monto que sabemos que cuesta. Si es que nosotros quisiéramos, sabemos que la velocidad máxima en la Panamericana Sur es 90 kilómetros por hora. Supongamos que nosotros decimos velocidad mínima garantizada de 70 kilómetros por hora todo el tiempo. En una madrugada de invierno en junio no habrá ningún inconveniente para cumplir con ese umbral, pero por la mañana de un sábado de verano, donde muchas personas van al sur de Lima, la única forma de que tú puedas cumplir con esa velocidad garantizada que impones porque supuestamente genera un beneficio es que tripliques el número de carriles, suponiendo que sea factible eso físicamente. Y si sube el triple carriles, eso cuesta. Y según el modelo de negocio que está allí, ¿cómo se financia ese costo? Con el peaje.
Si estamos dispuestos a pagar el triple por el peaje, entonces sí tiene sentido que querramos llegar al sur de Lima, al kilómetro 100 en 30 minutos. 20 minutos, ¿no? Si gusta, ¿no? Pero eso cuesta el cuádruple de peaje, ¿no? Porque tenemos que cuadruplicar el número de carriles. Entonces, acá es algo similar. No hay lonche gratis, decimos los economistas siempre, todo cuesta. Y dar estos umbrales no se condicen con la realidad económica de los hogares. Al contrario, y más bien van a frenar una tendencia que sí beneficia a los usuarios durante los últimos tiempos de manera muy definida y que lo comentamos al inicio. No sé cuánto tengan ustedes de velocidad de internet en su casa, pero les aseguro que lo que tienen hoy es 3 veces o 4, o por lo menos el doble de lo que tenían hace 3 años. Y no es fruto de ninguna regulación, es fruto de la competencia, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas en el cual, hace un momento preguntaban, ¿qué habría que hacer para expandir la infraestructura? Yo le añadiría, ¿qué habría que no hacer para frenar la expansión de infraestructura? Y este es un ejemplo, ¿no? Entonces, en síntesis, es porque todo cuesta y lo que los operadores seguramente hacen, porque su tarea es ver cuál es el equilibrio para los usuarios y sobre eso es que define estos planes tarifarios. Y seguramente sí hay planes tarifarios algunos, donde esta velocidad que mencionaba subida y bajada es la misma, pero su precio naturalmente será distinto a otros donde la velocidad de subida y bajada es diferente. Sí, de hecho, en el caso nuestro, por ejemplo, particularmente como Lumen Technologies, nosotros somos un proveedor de proveedores, o sea, somos el que provee a otros, pero aparte también damos servicios a grandes empresas, ¿no? Y en las grandes empresas, nosotros no damos servicio residencial, digamos, ni a la pequeña y mediana industria. Entonces, en realidad, en el caso nuestro, nosotros sí, en general, son anchos de banda garantizados tanto de subida como de bajada al 100%, porque evidentemente eso implica un negocio para la empresa o implica un negocio al operador, que a su vez es el que detrás tiene a los usuarios y tiene que administrar toda esa economía justamente de la cual habla Carlos, que tal cual, ¿no? Es correcto. O sea, hay un uso estadístico, digamos, que manejan los operadores en términos de volumen de personas y cantidad de infraestructura que tienen que desplegar y todo eso es una ecuación, digamos, y hay toda una econometría detrás de eso para poder hacer que el negocio sea rentable, que puedan prestar un buen servicio y que a la vez los usuarios estén satisfechos. Y como decía Carlos, yo sí creo que la competencia lo que ha traído, y es muy bueno, es que cada vez vemos que aumenta y aumenta y aumenta el ancho de banda, independientemente de lo que garanticen o no. O sea, si vas a tener 1 giga y te van a garantizar el 20, el 30%, es una capacidad enorme hoy en día. O sea, es más que suficiente para todas las actividades que tienes que tener en tu casa. Y yo creo que muchas veces también los usuarios, en general, ¿no? El usuario de Internet no tiene toda la información necesaria también para darse cuenta que hay muchos problemas que son del propio usuario. O sea, hay muchos problemas dentro de las máquinas. Por ejemplo, la cantidad de gente que no protege sus activos digitales, que no tiene un antivirus, que no tiene al menos un antivirus dentro de su computador, es enorme. O sea, y la cantidad de virus que uno consigue o cantidad de cosas instaladas, muchas veces aplicaciones de malware, etcétera, dentro de una máquina es increíble, porque hay poca educación frente al tema de riesgo de seguridad. Entonces, muchas veces los problemas vienen por estos temas. O sea, más de una vez me ha llamado alguien que sabe que yo soy ingeniero, etcétera, que estoy en este mundo y me dice, oye, le pasa algo a mi máquina, funcionaba bien hasta ayer y ahora la conectividad no me da y tal. Y entonces ingreso y trato de ver algunas cosas y empiezo a ver cualquier cantidad de cosas instaladas que no tendrían que estar ahí, ¿no? Y que están de alguna forma consumiendo recursos de forma innecesaria, ¿no? Entonces, hay un poco de todo, o sea, hay un poco de todo. La tecnología es cada vez más compleja. Por eso digo que el ciudadano tiene que convertirse en un ciudadano digital, tiene que educarse como tal y tiene que prepararse porque el uso de la tecnología viene y esto no lo frena a nadie. No solo es el Internet, es todo lo que viene detrás. ¿Sí? Ok, señores, muchísimas gracias. Gracias a los que nos han seguido, nos han hecho sus comentarios, sus preguntas. El tema súper interesante. Muy agradecido especialmente a Luis Ladera y a Carlos Guamán, quienes han tenido a cargo esta presentación.
a Lucho Gembes en lo personal y como Café y Té también por acompañarnos en esta situación también que estamos pasando con César. Gracias por tu intervención y nos estamos viendo el próximo miércoles, que también vamos a tocar un tema interesante de Internet, que es el tema de gobernanza, ¿no? Ya viéndolo desde otro punto de vista. Entonces, nuevamente gracias, nos hemos recontrapasado de la hora y estamos con ustedes para escuchar las palabras finales de Luis y de Carlos. Carlos, adelante, te cedo la palabra primero. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que hemos salido muchos temas. Tengo muy claro cómo Lumen contribuye con esta transformación digital en el país y muy agradecido. Y solamente dos cositas muy chiquititas, que es lo que ha mencionado Luis del 100% de subida y bajada es para empresas, porque justamente lo pueden pagar, ¿no? En un segmento residencial es muy difícil que eso ocurra. Y lo segundo, para quienes se preocupan por la hiperinflación ministerial, esta propuesta de ministerio no significa que haya más ministerios, sino un reacomodo, porque hay ministerios como Inclusión Social y poblaciones vulnerables que podrían fusionarse, o el Ministerio de Transporte, que justamente iría, o sea, el sector transporte que iría con obras públicas, infraestructura y tal, y otros tantos. Puede haber más bien una reducción de ministerios, pero fruto de lo cual de este chocolateo o enroque ministerial surgiría el ministerio. Nada más, muchísimas gracias por su invitación y muchos éxitos hacia adelante, más aún de lo que ya van acumulando en el tiempo que llevan con el programa. Bueno, gracias Fernando, gracias Tocayo y gracias a Carlos también por todas las excelentes intervenciones. Y bueno, muy agradecido una vez más de estar acá. Creo que es la tercera vez, creo que estoy por acá y siempre con mucho gusto estaré participando con ustedes y tratando de ayudar a toda la gente a comprender un poco más de qué trata la competitividad hacia el futuro y qué va a significar, digamos, el progreso humano con la tecnología y lo que se viene en los próximos años, ¿no? Que va a ser, es una era muy interesante, es una era para aprender, es una era para desaprender. Y todo lo que está ocurriendo, la verdad, a mí me emociona muchísimo y creo que debe emocionarnos a todos porque son tiempos realmente increíbles, transformadores y donde la tecnología está tomando un auge realmente muy importante en nuestras vidas, ¿no? Lucho. Bueno, encantado de haber estado con ustedes hoy día. Este es un tema que da para mucha discusión, hay muchos temas. Yo terminaría de acuerdo con Carlos 100% en que ojalá que podamos hacer buen uso de lo que hemos aprendido hoy día y entender de que el populismo que propone pues gobernarlo todo y darlo todo gratis, lo podemos combatir con una pregunta muy simple: ¿con la plata de quién? Entonces, cuando escuchemos que algo es gratis es porque alguien se lo va a quitar a otra persona que lo produjo, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros hoy en día y, bueno, a la orden para lo que haga falta. Ustedes, gracias. Bueno, nos vamos entonces. Gracias. Bye, gracias. bye. Sí. Hasta luego. Chao. Control.